Hola, soy Alfredo Ruiz y este va a ser mi comentario. He estado pensando mucho en los autos eléctricos y, y quiero dar la siguiente, pues no sé, razonamiento o opinión, no sé cómo llamarlo. La cosa es que lo primero que tengo que decir es aclarar algo. Primero, yo sí estoy muy a favor de la tecnología, del avance tecnológico. De hecho, creo que el capitalismo, una de sus grandes virtudes es el avance tecnológico. Permite que la falta de regulación o la escasez de regulación, más bien, porque en un sistema capitalista habría regulaciones, principalmente para no dañar la propiedad o las personas, ¿no? De terceros. Al haber menos regulaciones en base a prohibiciones o mitos o cosas de pseudociencia, por ejemplo, como pues el temor a la energía nuclear o el temor a los alimentos transgénicos, ¿no? A la modificación genética de los animales, todas estas cosas, ¿no? Que son, claro, temas, ¿no? Pero los autos eléctricos para mí, así como están planteados al día de hoy, son un engaño. Y creo que los autos eléctricos sí son el futuro, pero no son el futuro que nos quieren vender. Y voy a dar mis argumentos. Lo primero que diría es que respecto a los autos eléctricos, es que los autos eléctricos no están siguiendo lo que normalmente siguen todos los productos en el mercado. O sea, en el mercado cuando sale, vamos a suponer, yo recuerdo cuando salió el DVD era muy caro, pero con el paso del tiempo los DVDs o inclusive los CDs, más bien los CDs en los que estaba tratando de explicar, yo recuerdo que los CDs eran carísimos y un reproductor de CDs era carísimo. Pero conforme fue pasando el tiempo, los CDs se hicieron más baratos. ¿Pero por qué se hacen más baratos? La razón es esta, o sea, cuando se crea un producto y se saca al mercado, el que fabrica el producto realmente, aunque hace estudios de mercado, realmente no sabe cuál va a ser el efecto que va a tener en el público. Puede hacer sondeos, puede hacer estadísticas, por supuesto, pero así realmente saber qué es lo que va a pasar con ese producto en el mercado no lo sabe. Solamente poniendo a la venta ese producto sabe. Pero cuando se va a fabricar, por ejemplo, se va a fabricar el primer aparato de DVD, que por cierto, que normalmente termina siendo un aparato, o el primer CD, normalmente termina siendo un aparato muy grande, estorboso, pesado. Pero lo más importante es que tú necesitas moldear los plásticos para la fabricación de este producto. Entonces, tú cuando vas a moldear los plásticos, tú tienes una moldeadora de plásticos. Y en los años 90 y en los años 80, pues las moldeadoras de plásticos eran unas máquinas enormes. De hecho, una máquina entintadora de polietileno era una máquina gigantesca. Yo me acuerdo porque mi papá tenía una que le ayudé a moverla y nos tardamos todo el día moviendo esa máquina. Varias toneladas, la movimos empujándola, me acuerdo. Mi papá usó gatos y tubos para moverla. Pero recuerdo muy bien que los aparatos de bebé eran grandes. Y entonces si tú tienes una moldeadora de plástico y necesitas una moldeadora también de acero, fabricar circuitos, entonces cuando tú haces eso, antes de fabricar el DVD, antes de fabricar el CD, antes de fabricar cualquier aparato, si lo quieres empezar a fabricar en masa, lo que tienes que hacer es fabricar la máquina que lo va a fabricar o modificar la máquina que ya tienes para que pueda fabricar aquello que no estás fabricando. O sea, si esa fabricaba estaba haciendo una reproductora de cassettes, ahora necesitas hacer CDs, pues lo que tienes que hacer es modificar esa máquina que ya tienes o hacer una máquina desde cero. Y esa máquina es una inversión. Entonces tú lo que vas haciendo es que si esta máquina que fabrica estos aparatos reproductores de CDs se vuelve popular, entonces ya fabricas otra máquina. Entonces ya le inviertes para la fabricación de otra máquina porque sabes que el producto se va a vender. Y con el paso del tiempo, no nada más tú, sino tus competidores van haciendo que este producto se vaya fabricando en masa. Y además dejas de producir otro, para no jalar recursos innecesarios, dejas un poco de fabricar los cassettes, por ejemplo. Y esos recursos los empiezas a usar, esos plásticos que usabas en los cassettes, a lo mejor los puedes usar para la fabricación de CDs. Entonces, poco a poco, los productos se van moviendo según la necesidad del mercado, según la necesidad de tus clientes, se van moviendo hacia los CDs, de los cassettes a los CDs. Pero todo eso es un proceso. Son procesos industriales que pueden tomar años, pueden tomar mucho tiempo.
Pero al final de cuentas siempre es el producto que el mercado, o sea, el consumidor, está dispuesto a pagar. De hecho, por ejemplo, después del CD salió el minidisco. Yo tuve minidisco también. Me gustaba mucho todo eso en esa época. Ahorita ya no mucho, pero yo tenía el minidisco. Tenía mi aparato de minidisco. Y lo mismo, eran aparatos grandes. De hecho, yo todavía los tengo porque todavía tengo los minidiscos. Y eran aparatos grandes, pesados, ¿no? El minidisco para mí era una maravilla. Era, era, era un CD con todas las ventajas de un cassette, por ejemplo. Y aparte, con todas las ventajas de un, este, de una computadora, vamos a pasar casi de una computadora, ¿no? De un reproductor de computadora. Pero en ese tiempo, el MP3 empezó a ganar terreno. O sea, el minidisco tuvo que competir principalmente contra el MP3. Y el MP3 en sus inicios pues tenía grandes ventajas. Tú podías tener ah, CDs con muchos MP3. De hecho, llegó a ver, y yo sí recuerdo eso, creo que llegó a ver minidiscos, estos minidiscos pequeños, con MP3. Pero en realidad este cambio ya llegó tarde y el minidisco no sobrevivió al MP3 porque comenzó la era del Winamp y todas estas aplicaciones en la computadora. Podías tener tus canciones en tu computadora y escucharlas, ¿no? Y muchos de estos discos con MP3 se podían tocar en las computadoras, ¿no? Podías tener tu colección de música, muchísimas canciones en un CD. Y pues obviamente pues terminó perdiendo el mini disco. Pero ¿a qué se debe? ¿A qué voy con todo esto? Se debe a que todos los productos llevan un proceso. Y normalmente estos productos que no parecen tan importantes como una televisión, como una tostadora, como una cafetera. De hecho, las cafeteras, por el, por el mecanismo o proceso que usan para la elaboración del café, este proceso a través del cual el agua caliente sube sin necesidad de una bomba a través del tubo para que caiga a la café, pues eran cosas que a poco han cambiado, pero son cosas que se mantienen en el mercado porque el consumidor así lo quiere. O sea, todos estos pequeños avances en cosas tan sencillas como estas, que casi no tienen ninguna regulación gubernamental, porque sí, las televisiones tienen algunas regulaciones en materia de energía, en materia de seguridad, ¿no? Pero son pocas. Realmente estos productos se avanzan rapidísimo, rapidísimo. Pero ¿qué pasa con los autos eléctricos? Me da la impresión de que los autos eléctricos están sufriendo de algo que le pasó a, a los autos a diésel. Déjenme contarles la historia de los autos a diésel porque tiene una relación con lo que voy a decir después sobre los autos eléctricos. En Estados Unidos, hacer gasolina era muy barato porque como el petróleo no era propiedad del gobierno, hacer gasolina era muy, muy barato. Extraer el petróleo y venderlo a las refinerías, pues era bastante atractivo. Esto hizo que durante mucho tiempo la gasolina de Estados Unidos fuera muy barata. Y dentro del proceso de producción de combustibles, producir gasolina con el tipo de petróleo que tenían los americanos, que es un petróleo ligero, pues era muy sencillo. O sea, la cantidad de energía necesaria para fabricación de la elaboración de gasolinas y diésel pues era muy, muy, muy barato. Pero la gasolina era más barata. Podías producir más gasolina con los procesos químicos industriales que había. Podías más producir gasolina que diésel. Entonces la gasolina era muy barata. Pero en Europa sucede algo muy curioso. Europa no es un país petrolero, no son países petroleros. Europa se enfrentó con un problema. El problema que se enfrentó Europa a la hora de competir económicamente con los Estados Unidos era principalmente que ellos no son países petroleros. Toda la gasolina la tenían que comprar o tenían que comprar el petróleo a los países árabes, que son los que están más cercanos a Europa, y traer ese petróleo, ya sea de Rusia, de Asia, o la gasolina ya refinada de esos países. Pero a fin de cuentas, traerla representa para los países europeos un gasto. Cheque esto. Para los países europeos, y recuerde esto porque lo voy a mencionar después, para los países europeos traer gasolina es costoso. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que si tú vas a usar un producto que es costoso, debes usar un producto que te rinda más, que te dé más por kilometraje y que sea capaz de mover más.
Y aparte que no tengas que hacer una bifurcación a la hora de almacenarlo. Entonces los europeos, el gobierno europeo decidió, el gobierno, y esto es bien importante, no el consumidor como en Estados Unidos, porque en Estados Unidos decidió el consumidor la gasolina porque era más barata. En Europa fue el gobierno el que decidió usar el diésel. Y usaban el diésel porque al elegir un solo producto, porque si vas a tener gasolina y diésel para carros y camiones, pues es costoso porque tienes que almacenar el diésel y almacenar la gasolina. Pero pero si el gobierno se decidía por un solo producto, que es el diésel, claro, se podía vender la gasolina, pero el gobierno subsidiaba el diésel, o sea, tomaba dinero de los impuestos para que el diésel fuera más barato. Lo que estaba haciendo era que estaba decidiendo por los consumidores al elegir al diésel como el producto que los consumidores deberían consumir, y la mejor manera de que lo consumieran era a través del subsidio. Entonces eligieron el diésel porque el diésel podía mover carros y podía mover camiones sin necesidad de aumentar la capacidad de almacenamiento, ¿no? O sea, eligiendo uno no tienes que bifurcar los procesos de almacenamiento. Y entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que pues en Europa, a través de los subsidios y la reglamentación gubernamental, decidieron usar el diésel. Pero con el paso del tiempo, el diésel tiene una desventaja. La desventaja es que en la gasolina se produce mucho humo, se produce más bien poco humo, pero muchas sustancias invisibles que son tóxicas, como el CO2. Pero el diésel, además de producir sustancias tóxicas, el diésel por el proceso en el que se quema en el motor, lo que genera es partículas suspendidas, o sea, hollín, por decirlo de alguna manera. Y los europeos comenzaron a notar durante el paso del tiempo, y esto me lo comentó un profesor de historia del arte que tenía, que en Europa lo que estaba sucediendo es que todos los edificios, estos hermosos edificios que tienen en Europa, estatuas y todo eso, comenzaron a llenarse de hollín. Y el gobierno comenzó a gastar mucho dinero en la limpieza del hollín. Y pues los gobiernos europeos comenzaron a tener un problema, porque ya habían elegido el diésel como el combustible que se debía usar en Europa, y ya casi todos los vehículos eran así. Entonces comenzaron a crear regulaciones en materia de emisiones contaminantes. Porque déjame decirle, no estoy seguro de lo que voy a decir, pero yo lo recuerdo así. Yo recuerdo que muchísimo antes de hablar del cambio climático, sí, yo recuerdo mucho que se hablaba sobre los problemas de la emisión de hollín en Europa. O sea, durante un tiempo el hollín era el problema en Europa, no la contaminación, o sea, no las enfermedades por la contaminación. Yo recuerdo mucho eso. En ese momento no lo pensé, pero ya después con el tiempo dije, sí, yo recuerdo que lo que se decía era la contaminación de hollín y el daño que hacía a los edificios y la lluvia ácida, por ejemplo, pero no se hablaba sobre la contaminación que hacía daño a los pulmones y que contaminaba el ambiente. Esto ya fue, desde mi punto de vista o mi apreciación, como yo lo recuerdo, fue después. Ahora, no quiero caer en una conspiración. Tampoco creo en las conspiraciones. Pero cuando se empezó a hablar del cambio climático, ¿sí? Cuando comenzó a hablarse del cambio climático, pues resultó que el cambio climático es verdad, antes de que suceda, se malinterprete lo que voy a decir. Cuando se empezó a hablar del cambio climático, resultó muy conveniente para los países europeos. ¿Por qué? Porque no son productores de petróleo. Entonces, no estoy diciendo que no exista el cambio climático, pero lo que sí estoy diciendo es que yo estoy seguro que los países europeos le meten dinero a la comunicación, a la manera en la que nos hablan del cambio climático en Europa. O sea, los países europeos invierten dinero en la forma en la que comunican el cambio climático, porque obviamente lo que les interesa a los europeos es ser competitivos en sus países. Pero mientras no sean dueños de la energía, ¿sí? Mientras no sean dueños de la energía que genera el petróleo, pues les va a costar mucho trabajo. De hecho, al día de hoy, me parece interesante que, por ejemplo, Francia, que es un país que le ha metido mucho a la energía nuclear, pues nos diga, o sea, imagínense, los franceses generan energía eléctrica a través de la energía nuclear, que es bastante barata, que es bastante segura y bastante eficiente. Y al mismo tiempo nos digan que tenemos que tener autos eléctricos. Obviamente, si yo
me dedico a vender zapatos, voy a decirle a la gente que, véalo así, o sea, si yo vendo zapatos, obviamente le voy a decir a la gente que es mejor caminar que andar en coche o que andar en bicicleta, ¿no? Y si yo fabrico carros, le voy a decir a la gente que es inseguro caminar y que lo mejor sería en carro. O sea, me da la impresión de que la venta de la idea del cambio climático, que es verdad, pero desde mi punto de vista sí hay algo de exagerado en lo que se habla sobre el cambio climático, en la idea de que sea más atractivo la energía eléctrica. Y si los europeos no pueden producir petróleo, pues qué mejor que puedan producir energía eléctrica. De hecho, Alemania ha dejado, fíjate, Alemania ha dejado de lado la energía nuclear porque ellos dicen, o sea, el planteamiento de los alemanes es que sí tienen que usar energía eléctrica, pero tiene que venir del carbón. Y pues hay algo de político ahí porque las mejores minas de carbón en Europa están en Alemania y obviamente no se puede obviar el aspecto político que hay detrás de todo esto, ¿no? El aspecto de... Entonces, me da la impresión de que los autos eléctricos, por esto que estoy diciendo, son un engaño. Me refiero como un engaño a que nos han querido vender la idea de que los autos son mejores, los autos eléctricos son mejores que los autos a gasolina, porque nos dicen que hay un cambio climático, ¿sí? Impulsado principalmente por los países que no tienen petróleo. Y vamos a hacer un paréntesis aquí. Ahora, ¿qué pasó en China? Los chinos, en el proceso que tuvieron de abrirse a un poco más a la economía de mercado, con un impulso de gasto de tipo keynesiano, ¿sí? Que eso fue lo que hicieron los chinos. O sea, los chinos, claro, se abrieron al mercado y hablaban de libre mercado, pero obviamente se dedicaron a imprimir dinero y a hacer un impulso de gasto a través de un sistema de gasto keynesiano. Lo que sucedió con los chinos es que los europeos y los americanos en parte también, y algunos otros países del mundo, comenzaron a acusar a China de que estaba contaminando el mundo y que estaba emitiendo demasiados gases de efecto invernadero, cosa que es verdad. Pero el gobierno chino decidió no hacer caso a estas acusaciones. ¿Por qué? ¿Por qué no decidió hacer caso a estas acusaciones? Porque simplemente lo que hizo el gobierno chino es que dijo, a ver, los países industrializados lo que hicieron fue contaminar y contaminaron hasta más, no pudieron. Y nosotros, si queremos crecer o queremos ser como ellos, tenemos que contaminar. Ahora, que se va a generar una... Sí, pero los chinos lo que hicieron fue no hacer a un lado a la energía eléctrica, ni tampoco hacer un lado a la energía nuclear. De hecho, mientras los chinos comenzaban este proceso de un fuerte impulso de la energía a través de la gasolina, porque la gasolina era muy barata, los coreanos de Corea del Sur tomaron un camino, una aproximación, como es un país un poco más pequeño, tomaron una aproximación un poquito más igual, pero un poquito más sensata. Y dijeron, ok, lo que vamos a hacer nosotros es vamos a construir plantas nucleares. O sea, los coreanos del sur decidieron invertir mucho en energía eléctrica producida por energía nuclear, porque acceso a la gasolina era muy complicado, porque están en una península muy alejada y para que atravesaran los ductos de Rusia allá, pues obviamente tenían que pasar por China, entonces pues China no nos va a dejar y también los rusos pues no creo que nos traten. Entonces, ¿qué sucedió? Lo más sensato era la energía nuclear. Y obviamente pues no dejaron de lado la idea de que el combustible gasolina es la reina, porque desde mi punto de vista, todo esto es para decir que la reina de la energía ahorita es la gasolina. Todo el mundo dice que la energía eléctrica, que los autos eléctricos, que el mundo se está electrificando. Sí es verdad, pero se está electrificando a través del subsidio. ¿Y qué sucede con la electrificación a través del subsidio? Sucede lo que pasó en Europa, porque regresando a Europa nos damos cuenta que en realidad lo que pasó es que los gobiernos europeos se cansaron, o más bien se les acabó el dinero para seguir subsidiando el diésel. Y entonces, con todos los problemas en el Medio Oriente, pues tener diésel se hacía muy complicado. Entonces empezaron a cambiar por la energía eléctrica, ¿sí? Pero obviamente esto también es una decisión, y creo que en excepción de Francia, una decisión gubernamental. No es una decisión de mercado. Y creo que la gasolina al día de hoy está siendo satanizada
pero principalmente por aquellos que quieren que usamos autos eléctricos. Estados Unidos está sufriendo un proceso muy extraño en materia de automóviles, porque se están dando muchísimos autos eléctricos, ¿sí? Pero al mismo tiempo están tratando ellos de obtener energía eléctrica por otras fuentes como es el carbón. De hecho, Donald Trump le dio mucho impulso, al igual que Merkel, a la industria de la minería en carbón. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que desde mi punto de vista, si tú analizas esto, lo que está sucediendo es que en realidad el auto eléctrico es un engaño porque se está subsidiando. Si el auto eléctrico no estuviera subsidiado por el gobierno, tendría que pasar por el proceso que tiene que pasar todo producto, como hablamos de los CDs y de los discos compactos y todos los productos, lo cual llevaría años, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Que ese dinero termina siendo bien invertido porque se producen avances tecnológicos muy importantes en esta materia. Pero lo que sucede es que cuando tú forzas o estás forzando a través del subsidio el uso de la energía eléctrica a través de los carros, lo que estás haciendo, y esto ya se demostró, y esto está demostrado, que saboteas el uso de otras energías viables, como por ejemplo el hidrógeno. El hidrógeno es muy complejo y muy caro, pero es mejor que la energía eléctrica. El hidrógeno cuando se produce, pues se produce agua y oxígeno cuando se usa. Pero ¿qué sucede? Que ya los europeos y algunos otros países ya le están metiendo mucho dinero de subsidio a los autos eléctricos. Entonces, no se puede parar este proceso y lo que sucede es que la investigación en materia de hidrógeno se vuelve cara. Se vuelve cara porque cuando saques un producto, si BMW, que es el que está más avanzado en esto, saca algún producto en materia de hidrógeno, lo que va a suceder es que no lo va a poder vender. Porque cuando Sony o Samsung o Panasonic sacaron sus primeros VHS, sus primeros CDs o Blu-rays, eran productos carísimos. Pero ¿qué sucede? Que se probaron en el mercado y fueron un éxito. Pero no estaban compitiendo contra nada subsidiado. Es a lo que voy. Estaban compitiendo contra los cassettes, estaban compitiendo contra los VHS, contra los Betamax. Entonces, cuando sale el DVD, cuando sale el Blu-ray, pues obviamente el avance es caro, pero es un avance tecnológico importante y la calidad de reproducción y la durabilidad de los productos estaba demostrada. Pero, aunque fuera muy caro, no estás compitiendo contra algo muy barato. ¿Por qué? Porque tú desvías los recursos de los cassettes a los DVDs y poco a poco los vas acabando los CDs y los cassettes. Entonces, ¿qué sucede? Que BMW cuando quiere sacar su producto no puede competir de esta manera porque el subsidio se vuelve más grande. Entonces, cuando quiere meter su producto, pues lo que va a hacer el gobierno con tal de que se vendan los autos eléctricos y las empresas con tal de recibir ese subsidio es no subir el precio. O sea, si van a tener que subir el precio de un auto, no le van a decir al gobierno, no, danos más dinero para que el precio del auto quede igual, porque tenemos que competir contra el hidrógeno. Y el hidrógeno nunca se va a vender, aunque sea mejor. Y eso es una lástima. Y la verdad, yo veo que la mayoría de la gente, inclusive veía a un tal Víctor que es un experto en energía eléctrica, lo que dice, no, es que la energía eléctrica y los autos eléctricos son el futuro. Sí son el futuro, pero tiene que ser un futuro no subsidiado, no apuntalado por los impuestos, porque entonces no es ningún futuro, ¿sí? No es ningún futuro eso. Los autos eléctricos son caros y subsidiados. O sea, estamos tomando dinero de la gente pobre que tiene un carro, porque la gasolina tiene un impuesto y ese impuesto lo estamos tomando para subsidiar el dinero de los carros eléctricos que son de los ricos. No, eso no puede ser. Eso inclusive para una persona que habla de igualdad y cosas como esta, se le tienen que prender los focos, o sea, las luces de alerta, ¿cómo? Tomando dinero de los pobres para que los ricos puedan tener un auto eléctrico, no. Además, hay otra trampa que este señor Víctor cae en ella. La mayoría de la gente piensa que la mejor energía es la eléctrica porque no contamina. Pero yo diría que la mejor energía del mundo, porque yo digo que, o sea, si yo quisiera ahorita comparar la gasolina con los autos, con lo eléctrico, yo me voy por la gasolina, porque es barata, es fácil, tiene muchísimas ventajas sobre lo eléctrico. O sea, yo cuando voy a cargar el tanque de gasolina de mi carro, que me dura toda la semana, tardo
¿15 minutos? ¿10 minutos? Menos de 10 minutos. Cuando voy a cargar el carro eléctrico para que me dure 3, 4 días, pueden pasar horas. ¿Sí? O sea, la gasolina es la reina de la energía, pero ojo, la mejor forma de energía al día de hoy no es la eléctrica, es la más barata. La energía que debemos usar no es aquella que parezca mejor o que parezca ecológicamente mejor. No, la mejor energía es la más barata, porque la energía más barata es la más ecológica. Déjeme explicarle. Si una persona vamos a suponer que tiene que tener un coche, quiere tener un carro y tiene que escoger entre un eléctrico y uno de gasolina, una persona que piensa en términos de que es que el eléctrico no contamina, va a decir, no, pues que tenga un eléctrico. Pero si el eléctrico le va a salir más caro, resulta que el que tiene gasolina no lo va a poder comprar. O sea, si esa persona tiene un carro que ya tiene 3 años y tú le estás dando la opción de comprar un eléctrico que no puede comprar, aunque esté subsidiado, porque aunque tienen subsidios son caros, lo que va a suceder es que esa persona, como no va a poder comprar un eléctrico y estás prohibiendo y además le estás cobrando más cara la gasolina, se va a quedar con ese carro 3 años más. O sea, va a tener un modelo de vehículo viejo que al final de su vida va a tener 6 o hasta 9 años puede que tenga ese vehículo. En cambio, si tú a la gente le das la opción de decir, ok, mira, los eléctricos son muy caros, pero van a pasar por un proceso por el cual han pasado todos los productos en el mercado y a lo mejor se vuelven muy baratos, o a lo mejor nunca funcionan, no lo sabemos, y ese es el punto, no lo sabemos. Y tenemos este vehículo de gasolina que es muy barato, la gasolina es muy barata, lo vas a poder cambiar cada 3 años o cada 4 años por un vehículo que te va a durar 4 años más y además le va a contaminar menos a lo largo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que una persona que ahorra dinero en la compra de un vehículo, aunque sea de gasolina, está contaminando menos, porque puede cambiar ese vehículo por un vehículo mejor. Ahora, obviamente estoy obviando otras cosas como por ejemplo qué va a pasar con los vehículos viejos y etcétera. Esa es otra historia, que podemos hablar de los procesos de reciclado, pero es obvio que la mejor energía, la más ecológica es la más barata, porque la más barata permite que las personas en general sean más prósperas. Si las personas en general son más prósperas, son más saludables y su impacto que tienen en el medio ambiente es menor. Entonces, pues yo quería poner sobre la mesa esta idea. Este video dura un poquito largo, pero este audio dura un poquito largo, pero esa es la idea, la general. Lo, lo más importante es tener en consideración que aunque el auto eléctrico a primera vista parece mejor, yo creo que el auto a gasolina es mejor, es más ecológico, es más barato y a la larga el auto eléctrico podrá tomar su lugar que le corresponde, pero si el gobierno termina o continúa con un proceso de subsidios, lo más seguro es que el auto eléctrico termine como termine el carro a diésel, con escándalos como el de Volkswagen, ¿sí? Estancado tecnológicamente, ¿sí? En un proceso donde los combustibles a diésel son muy caros, ¿sí? Y los motores poco eficientes. Muchísimas gracias.